22. Prohibición del culto cristiano por el anticristo. En el capítulo 12 de su profecía indica el tiempo de una desolación horrorosa, en medio de la cual será abolido el sacrificio perpetuo. A lo mismo se pretenden referir también las profecías de los capítulos 7 y X en que se halla indicada la abolición del sacrificio perpetuo. Algunos añaden igualmente la profecía del capítulo 9 en que se halla anunciada la abolición de los sacrificios en medio de la última de las 70 semanas, 3. Pero la profecía del capítulo 9 se dirige únicamente a la abolición de los sacrificios antiguos por el establecimiento del nuevo, es decir, por la muerte de Jesucristo en medio de la última de las 70 semanas, que en vano se pretendería extender más allá. Las 70 semanas anunciadas por Daniel se acaban en la muerte de Jesucristo, la cual se halla precisamente en medio de la última, como lo había anunciado el profeta, y así lo hemos manifestado en otra parte. Esta profecía se halla cumplida del todo, y en vano se aguardaría otro cumplimiento. En cuanto a las profecías de los capítulos 7 y X, hemos observado que según la letra se dirigen a Antíoco y en él han sido cumplidas. Los libros de los Macabeos nos enseñan que aquel príncipe impío, habiendo expedido un decreto en que obligaba a todos los judíos a mudar de religión con pena de la vida, envió a Jerusalén oficiales con orden de profanar el templo, y hacer que cesara el culto del Señor. Ellos dedicaron aquel templo a Júpiter Olímpico, y colocaron en él su estatua. Erigieron en toda la ciudad templos y altares profanos, y obligaron a los judíos a sacrificar en ellos y a comer viandas ofrecidas a los ídolos. Pero la profecía del capítulo 12 es evidente que no puede dirigirse sino al tiempo del anticristo, porque en ella se habla con claridad de la resurrección general que debe seguir a aquella general desolación. Por esto decía San Jerónimo al principio de este capítulo 6, hasta aquí Porfirio se ha sostenido como ha podido. Pero ¿qué dirá de este capítulo en que se halla marcada la resurrección de los muertos, de quienes unos resucitarán para la vida eterna, y otros para un oprobio que no tendrá fin? Y cuando llega al pasaje en que Daniel dice que después del tiempo en que se habrá abolido el sacrificio perpetuo y en que se establecerá la abominación de la desolación, se pasarán 1290 días, se explica de este modo: Porfirio pretende que estos 1290 días, de desolación se han cumplido en el tiempo de Antíoco y en la desolación del templo, mientras que, como hemos observado, Josefo y el libro de los Macabeos indican que esta desolación no duró más que 3 años. Por lo que es claro que los 3 años y medio, de que Daniel habla aquí, pertenecen al tiempo del anticristo que perseguirá a los santos por 3 años y medio, es decir, 1290 días. Así después de la abolición del sacrificio perpetuo, cuando el anticristo ocupando toda la tierra, hubiere prohibido el culto de Dios. Hasta la muerte del mismo anticristo pasarán 3 años y medio, es decir, 1290 días. Algunos han pensado que el nombre de sacrificio perpetuo significa en este lugar el santo sacrificio de la misa, que es la parte más esencial del culto de Dios, y el verdadero sacrificio perpetuo que ha sucedido a los sacrificios de la ley antigua. Tal es la opinión de Lira, Maldonado, Belarmino, Suárez, Malvenda y otros muchos, no porque este sacrificio deba ser abolido del todo, sino porque el enemigo de Jesucristo hará cuanto pueda para abolirle, y hará cesar su celebración pública, de suerte que en medio de aquella violenta persecución no será posible ofrecerle, sino en el más profundo secreto, como antiguamente en tiempo de las persecuciones que la Iglesia tuvo que sufrir de los emperadores paganos. El anticristo no se contentará con prohibir el culto sagrado, sino que decretará pena de muerte contra el pueblo fiel, como lo dice expresamente San Juan. Primero, hablando de los 2 testigos nos dice, que después que hubieren acabado de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo, es decir el anticristo, les hará la guerra, los vencerá y les dará muerte. Más adelante describiendo y caracterizando a la misma bestia, dice,
que ella recibió el poder de hacer la guerra, y muy poco después explica esto añadiendo, le fue permitido hacer la guerra a los santos, y vencerlos, es decir, perseguirlos y darles muerte, como a los 2 testigos. Y le fue dado poder, continúa San Juan, sobre los hombres de toda tribu, de todo pueblo, de toda lengua y de toda nación. Esta persecución será pues universal. Por último, hablando San Juan de la segunda bestia que es el falso profeta, dice precisamente que le fue permitido hacer dar muerte a todos los que no adorasen la imagen de la primera bestia. Entonces debe levantarse aquella gran tribulación por la que debe pasar la muchedumbre innumerable de escogidos de toda nación y de todo pueblo que aparecen después de los 144.000 israelitas. Entonces sucederá la desolación horrorosa de que se ha hablado en el capítulo 12 de la profecía de Daniel, cuando el ángel le dice, vendrá un tiempo tal como no se habrá visto otro semejante desde el establecimiento de los pueblos hasta entonces. Nunca jamás habrá sucedido persecución tan universal ni tan sangrienta como la que sufrirá entonces la Iglesia por parte de aquel impío. San Jerónimo conviene en que este es el sentido más verdadero de aquella profecía de Daniel. ¿Cuánto tiempo durará esta persecución? Daniel y ese Juan nos le señalan expresamente. Habiendo preguntado el primero hasta cuándo se diferiría el término de aquellas cosas admirables, se le respondió que durarían un tiempo, 2 tiempos, y la mitad de un tiempo. Ese Juan, hablando de la bestia que representa al anticristo y su imperio, nos dice también que le fue dado el poder de hacer la guerra, durante 42 meses. Esta misteriosa expresión podría designar a un tiempo la duración del imperio anticristiano indicado por aquella bestia, y la duración de la persecución del anticristo indicada por una de las 7 cabezas de la bestia. Los 42 meses hacen precisamente 3 años y medio que corresponden a los 3 tiempos y medio señalados por Daniel al hablar del imperio anticristiano, y de la persecución del anticristo ese Juan no habla más que de 42 meses, y lo repite cuando al hablar de la misma persecución, dice, que entonces los gentiles, hollaran la ciudad santa por espacio de 42 meses. Puede suceder pues, que la prohibición del sacrificio perpetuo sea la época de los 1290 días, y la persecución abierta estalle 15 días o 6 o 7 semanas después y será entonces la época de los 42 meses que corresponden a los 3 tiempos y medio. El ángel que habla a Daniel, añade, feliz el que aguarda, y el que llega hasta 1335 días, 6, lo cual explica ese Jerónimo de este modo. Feliz el que después de la muerte del anticristo aguarda más allá de los 1290 días, después de los cuales Jesucristo nuestro Señor y Salvador vendrá en su majestad. Porque este silencio de 45 días después de la muerte del anticristo? Solo Dios puede saberlo, si no es que digamos que Dios difiere poner a los santos en posesión del reino eterno para probar su paciencia. En efecto, hemos observado ya que según toda la tradición, el apóstol habla de la última venida de Jesucristo, cuando después de haber anunciado la venida del anticristo, añade, que el Señor Jesús destruirá a aquel impío con el soplo de su boca, y le perderá con el resplandor de su presencia, o de su venida, porque la palabra griega significa ambas cosas, y la Vulgata prefiere la segunda. Pero de este mismo texto nace aquí una objeción. Porque si Jesucristo debe exterminar a aquel impío con el resplandor de su venida, ¿cómo ese Jerónimo pudo pensar que habría una distancia de 45 días entre la muerte del anticristo y la última venida de Jesucristo? Ya hemos respondido a esta objeción, observando que podría suceder que en medio de las señales prodigiosas que precederán inmediatamente a la última venida de Jesucristo, fuera exterminado el anticristo de una manera estrepitosa, y como por el soplo del Señor próximo a aparecer, de suerte que aunque esto no debiera suceder hasta después de 45 días, sin embargo se diría con verdad que aquel impío sería exterminado con el resplandor de la venida del Dios Salvador, es decir, con el resplandor que precederá de cerca a su venida. Y Malvenda dice también,
se entiende aquí por la venida o presencia del Señor, la venida misma de Jesucristo en el tiempo del último juicio, no porque el anticristo debe ser exterminado por Jesucristo precisamente a su venida en el día mismo del último juicio, pues en efecto, debe haber un intervalo de muchos días entre la muerte del anticristo y el último juicio, como lo manifestaremos, sino porque la venida del Señor debe tomarse aquí en un sentido más lato, de suerte que comprenda todo el tiempo que pasará desde la muerte del anticristo hasta el juicio que estará entonces próximo. Primero, el día del juicio ha sido desconocido siempre a los hombres, y le ignorarán hasta el último término de los siglos, pero entonces, cuando esté próximo el fin del mundo, y el anticristo ejerza su imperio tiránico, no puede dudarse de que los hombres, piadosos e instruidos en las Escrituras, reconociendo entonces al anticristo, comprenderán al mismo tiempo que el mundo está para acabar, y próximo el último juicio.